Por eso Bolívar ocupa un personaje, y un lugar en la historia de nuestro país y de la humanidad. Fue el único guerrero que condujo su ejército para traspasar la frontera e ir a otros países para ganar la libertad, solamente para que esos pueblos también disfrutaran de ser libres del yugo que en ese entonces se les imponía. Estamos de acuerdo que para el siglo XVIII y XIX el yugo español, a través de la corona española. Bolívar cumplió su meta, cumplió su promesa. Dentro de los otros personajes que también tenemos, que pertenece a la época actual, me estoy refiriendo a Nelson Mandela. Nació en 1918 y todavía está vivo. 27 años duró preso Nelson Mandela en Sudáfrica, por luchar en contra de la segregación racial y la igualdad de los derechos, ya que los ingleses, que eran la colonia que había subyugado a los surafricanos, no se les permitía al pueblo originario de Sudáfrica montarse en el mismo autobús, ir a la misma escuela, disfrutar los mismos espacios públicos, porque las leyes de segregación racial lo imponían así. Pero él desarrolló una actitud de lograr la libertad y la igualdad de los derechos civiles, y por eso lo llevaron a la cárcel. Y allá en la cárcel desarrolló una actitud perdonadora. Cuando salió de la cárcel en 1990, luego de cumplir 27 años de condena, cuando todos aspiraban y todos creían en Sudáfrica, sus partidarios y en el mundo entero, que él iba a arrasar en una guerra fratricida, en una guerra civil al pueblo surafricano, él dijo: tenemos que perdonar. Y por eso, indudablemente, Nelson Mandela ocupa un lugar en la historia por su actitud de perdonar. Y así sucesivamente pudiésemos mencionar X cantidad de personajes. Como una aplicación práctica, estos personajes tenían una pasión y un deseo ardiente por aportar algo a sus naciones. Demóstenes creía que él tenía algo a pesar de sus limitaciones. Bolívar, que pudo haberse quedado como cualquier otro ciudadano de esa época, tranquila, disfrutando la comodidad de su hogar y su fortuna, él creía que él podía dar un aporte para conseguir la libertad de Venezuela y los pueblos de América. Mandela pudo indudablemente haberse resignado en la cárcel y decir: contra el yugo inglés, contra la corona inglesa no se puede luchar, pero luchó y consiguió indudablemente un lugar. Y pudiésemos mencionar otros X cantidad de tantos personajes de la historia de la humanidad. Pero hoy yo quiero extraer también de los personajes de la Biblia una muestra de la galería de héroes de la fe. Personajes que nos animan e inspiran a creer que es posible ser usado por Dios. Dígale que está a su lado: ¿es posible ser usado por Dios? Personajes bíblicos que superaron sus limitaciones al aceptar el llamado de Dios y tomaron la fe como su estandarte. Nuestro país y el mundo está llena de gente que tiene limitaciones, que tienen problemas económicos, sociales, políticas, discapacidad. Pero qué bueno es saber que si usted pone su fe en el Señor y utilizas la fe como estandarte, Dios te va a sacar de tus limitaciones. Dígale que está a su lado: si pones la fe como tu estandarte, Dios te va a sacar de tus limitaciones. Por eso quiero invitarlo a leer conmigo el libro de los libros, la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 6, como otros versículos, les invito a considerar exactamente estos personajes, héroes de la fe, que nos van a invitar y nos van a abrir el compás de nuestra mente para que veamos lo que ellos hicieron al vivir en el camino de la fe. Leamos el texto sagrado, como dice al pie de la letra así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Fueron apedreados, aterrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En esta base bíblica amplia se nos mencionan un grupo de héroes, de personajes que están ubicados en la Biblia y que tienen una referencia por haber desarrollado la fe como su estandarte. El primer personaje que quiero tomar como uno héroe de la fe es Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. También Samuel se le conoce como el juez recto. En el año 1171 a.C. actuó pues en su ministerio. La juventud de sus años era rebelde, inmorales y sin respeto por el culto a Dios. No es esta cultura de hoy en día solamente nada más. En los tiempos de Samuel, la misma juventud que venía a la casa de Dios eran inmorales, agarraban a las mujeres que venían a hacerle el culto a Dios y se prostituían, abusaban de ellas. Y la gente, cuando traía la ofrenda a Dios, ellos tomaban la ofrenda, usufructaban la ofrenda y el resto de la ofrenda la botaban, la pisoteaban, dando a entender que el valor que ellos le tenían al culto de Dios era muy poco. Indudablemente ante este escenario, ante este sistema de cosas, el Samuel, estando en el templo de Dios, un buen día Dios le habló, un buen día Dios le llamó y él dijo: Dios, heme aquí, yo estoy dispuesto a oír tu llamado. La voz de Dios todavía se sigue latente, la voz de Dios a usted que está sentado en su casa, que está sintonizando nuestro programa, estimado amigo y amiga, estas palabras pueden servir como la voz de Dios. Estimado hermano y hermana que está en este escenario, estimado amigo que me está oyendo en este momento, usted también puede oír la voz de Dios. La realidad inmoral, la subcultura, los subvalores nos están haciendo que mucha gente se sucumba, pero cuando hay una familia, cuando hay un padre, cuando hay una madre, cuando hay un joven que quiere oír la voz de Dios, Dios te va a llamar. De Daniel podemos decir que fue un profeta, legislador y mentor de los primeros reyes de la nación hebrea, Saúl y David. Él fue un apoderador de gente. Él condujo a la nación a escenarios de paz, prosperidad y salud espiritual. Eso fue una de las características de Samuel. Él decidió consagrar su vida a pesar de la descomposición moral y espiritual y del caos económico y político de su tiempo. La gente puede vivir escenarios. Cuando vamos a nuestras comunidades, cuando vemos a nuestro país, cuando vamos a los centros educativos, nuestros colegios, nuestras universidades, encontramos allí cualquier cantidad de irreverencia en los medios de comunicación social. Pero hoy como ayer, ¿qué joven hoy en día, qué persona hoy en día decide consagrar su vida al Señor? A pesar de la realidad, a pesar de la descomposición moral y espiritual, política y económica que sufre el mundo y que sufre nuestra nación. Pero ¿quién hoy en día está dispuesto a oír la voz de Dios? ¿Quién hoy en día está dispuesto a decir: Dios, yo quiero, te acepto, ok, guía mi vida al nombre de Cristo? Dentro de Daniel también conseguimos de la nación hebrea otro personaje, Daniel, cuyo significado de su nombre es Dios es mi juez. Aproximadamente en el año 607 a.C. lo he definido a Daniel como la vida de un príncipe cautivo
Ya porque en aquellos tiempos el incipiente y naciente imperio de los babilonios, que después se cristalizó y se convirtió en un